Pues desafortunadamente estamos frente a una Asamblea Nacional que sigue sin contar con la confianza de los ciudadanos en su gestión. La última encuesta de Sedatos da como resultado que solo 6 de cada 100 ecuatorianos creen en el trabajo de la Asamblea Nacional. Y a pesar de que en números la aprobación de leyes, la presentación de juicios políticos es similar a la de anteriores periodos legislativos, particularmente esta Asamblea Nacional no ha logrado conectar con las necesidades ciudadanas. Y eso ha dado como resultado que los ecuatorianos no creamos en su trabajo. Pero la gestión como tal, este constante enfrentamiento con la función judicial, por ejemplo, deja desprestigiada a la Asamblea, le deja mal parada a la Asamblea. A ver, podemos hablar sobre eso, Licenia, sin perjuicio de que existen otros temas que yo creo que han influido en la perspectiva que tenemos los ciudadanos del trabajo legislativo. Ujú. Existieron pues dos hechos que llamaron mucho la atención al respecto de que decisiones legítimas de la Asamblea Nacional en el ámbito político, como era la destitución de la presidenta Guadalupe Llori del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, así como también la censura y destitución de los consejeros de participación ciudadana, tengan que estar expuestos a decisiones del ámbito judicial a través de la presentación de acciones de protección. Yo creo que esto no solo afecta a la imagen de la Asamblea Nacional, sino que pone en duda la existencia de un verdadero Estado de Derecho en Ecuador. Uno de los elementos del Estado de Derecho dentro de una democracia es precisamente el respeto a la independencia de funciones que debe existir dentro del Estado. Y el ver que se dicten sentencias en entidades judiciales alejadas de los centros urbanos, pues pone en duda si es que estas sentencias de una u otra manera fueron tomadas en derecho y si es que pues se está respetando la decisión política legítima del Parlamento a través de estas sentencias que desafortunadamente han dado como resultado que exista esta desconfianza. Ahora, el cambio de autoridades, con el cambio de autoridades uno pensaría que esta situación que se generó cuando la asambleísta Guadalupe Llori estaba al frente de la Asamblea Nacional podría cambiar, que se iba a haber una mejor dinámica, una mayor coordinación, una mejor producción, una mejor gestión legislativa, pero le dejo que usted haga el análisis. ¿Eso no pasó o sí? Bueno, en números, como le comentaba, Licenia se ha mantenido. La Asamblea Nacional durante estos casi 2 años de gestión ha aprobado un total de 30 leyes y que esto se mantiene dentro del promedio de 15 proyectos de ley al año que suelen aprobar los parlamentos, al menos desde que nosotros hacemos un análisis que es desde el periodo 2009-2013 y en los siguientes periodos este número se ha mantenido. ¿Qué es lo que llama la atención, Licenia? Es que a pesar de que mantenemos el número de proyectos de ley aprobados por el Parlamento, estos se alejan de la agenda legislativa acordada tanto por, o propuesta tanto por la presidenta Llori y por el presidente Saquicela. Solo el 50% de estas leyes corresponden a estas agendas legislativas y podemos evidenciar aquí que la Asamblea Nacional aún sigue siendo víctima de las coyunturas y no de la planificación. Es decir, si hablamos en porcentajes, ¿cuánto han cumplido de acuerdo al planificado y cuánto no? El 50%. Solo Se ha aprobado el 50%. 50% de la agenda legislativa. Hay que recordar que la Asamblea Nacional siempre al instaurarse, al elegir autoridades, aprueba una agenda legislativa que ésta se evalúa de forma semestral. El 50% de las leyes aprobadas son parte de la agenda legislativa y el otro 50% no son parte de la agenda legislativa, son temas coyunturales. Y en cuanto a nivel de participación de los asambleístas, doctor Espinel, ¿se han destacado, todos han participado, las comisiones han trabajado? ¿Qué seguimiento se ha hecho respecto a la gestión como tal de cada uno de los asambleístas? ¿Qué bloque ha trabajado más? ¿Cuál no? Nosotros, Licenia, no hacemos un análisis de cuáles son los asambleístas que más trabajan o que menos trabajan, si las comisiones pues han tenido un rol adecuado o no adecuado. Lo que hacemos es entregar a la ciudadanía datos para que estos puedan evaluar si es que se sienten o no representados por los legisladores. Tal vez podemos hablar de lo siguiente, Licenia, que se puede poner sobre la mesa. Existen 58 proyectos de ley que ya cuentan con un informe para segundo debate y que desafortunadamente la Asamblea Nacional no los ha tramitado. Y aquí es donde el ciudadano puede identificar si es que la Asamblea Nacional está o no está conectada con las necesidades de la ciudadanía.
Existen leyes de trascendental importancia, como por ejemplo las reformas al Código Orgánico Integral Penal al respecto del uso y porte de armas, la ley de sociedad civil, la ley de pensiones vitalicias para exmandatarios, así como también las reformas de la ley de minería y también las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Proyectos de ley que fueron aprobados, perdón, informes para segundo debate que fueron aprobados hace varios meses atrás, incluso hace varios años atrás, como el caso del Código de la Niñez y Adolescencia, pero que desafortunadamente la Asamblea Nacional ha decidido no tratar. Entonces veamos cómo la Asamblea Nacional se encuentra empantanada en la discusión de otro tipo de temáticas en lugar de aprobar estos proyectos de ley que pueden lograr que nuevamente la ciudadanía se sienta identificada con el trabajo del legislativo. Usted decía que la producción legislativa es igual frente a la gestión que hizo la presidenta Guadalupe Llori. Los conflictos que ha tenido la Asamblea Nacional con otras funciones del Estado se han incrementado bajo la gestión del doctor Saquicela en comparación con la gestión de la doctora Guadalupe Llori. Bueno, en este caso yo creo que la situación ha sido similar. Entiéndase que no existe una articulación debida entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero esto es algo que los ecuatorianos ya debíamos preverlo. El hecho de que más de 100 legisladores se identifiquen con la centroizquierda y la izquierda frente a un gobierno que ha manifestado ser de derecha, iba a poner difícil una situación en la cual se pueda generar un trabajo articulado, alta gobernabilidad entre legislativo y el ejecutivo y legislativo. Desafortunadamente eso no ha existido, no ha existido un cambio sustancial entre la relación que existía entre las dos funciones del Estado, a pesar del cambio en la presidencia. Podemos ver un trabajo dentro del legislativo, como te decía, acorde a los anteriores periodos legislativos, pero no una relación tal vez un poco más con una agenda de país, sino que se siguen manteniendo agendas separadas, lo que busca el legislativo y lo que busca el ejecutivo. Lo único que se ha evidenciado como una articulación positiva, por decirlo así, es el último proyecto de ley presentado por el presidente de la República que refiere a la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna. Hemos podido evidenciar ahí que el discurso de la oposición, sobre todo de la bancada de UNES, ha coincidido con lo propuesto por el Ejecutivo. Entonces yo dejaría ahí sobre la mesa, Licenia, que tal vez una estrategia que debería empezar a utilizar el Ejecutivo para poder generar esta articulación es poner agenda nacional, hablar de temas nacionales, de interés nacionales, una agenda país y dejar de lado pues tal vez intereses que netamente refieran a la organización política tanto del Ejecutivo o también a las organizaciones políticas presentes en el Legislativo. Doctor Espinel, usted señala que la Asamblea concluye este 2022 con una confrontación evidentemente política con las otras funciones del Estado, alejada de las demandas cotidianas de los ciudadanos, sin un diálogo permanente con el Ejecutivo, por el contrario, una confrontación, sin una agenda en común. Usted también lo ha señalado, pero ¿cómo mira usted qué va a hacer la gestión legislativa en el 2023 de acuerdo al seguimiento que están haciendo? ¿Puede cambiar este escenario? ¿Puede mejorar? ¿Puede empeorar? Tomando en cuenta que también está previsto el cambio en autoridades administrativas de la Asamblea. Exactamente, ese creo que es un aspecto muy decidor lo que suceda en mayo del año 2023. La Ley Orgánica de la Función Legislativa plantea la elección de nuevas autoridades para los últimos 2 años del periodo legislativo. Entonces habrá que ver si es que Virgilio Saquicela logra una reelección al frente de la Asamblea Nacional y también cómo se muevan las fichas de las distintas organizaciones políticas en los 5 meses que quedan. Hay que recordar que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano en la actualidad tiene 14 asambleístas. Si llega a perder un legislador como miembro de la actual bancada, podría perder un puesto en el Consejo de Administración Legislativa. Eso ya, por ejemplo, le ha sucedido a la Izquierda Democrática, que actualmente solo tiene 10 legisladores y no podría estar presente dentro del Consejo de Administración Legislativa. Pachacutic pasó de 25 legisladores a 18 y pues se sigue manteniendo como una amplia mayoría UNES dentro de la Asamblea Nacional. Yo no descartaría que en el caso de que Virgilio Saquicela no sea electo nuevamente como presidente de la Asamblea Nacional, un representante de UNES es quien acceda a la presidencia del Parlamento. A partir de eso tendrá que crearse una nueva agenda legislativa y aquí es donde existe la oportunidad para que el Ejecutivo pueda tender puentes de comunicación con la oposición que existe en la Asamblea Nacional y generar esta agenda país.
que se depongan ciertas actitudes e intereses particulares de las organizaciones políticas y que retomemos un tratamiento de proyectos de ley que traten de conectar con las necesidades ciudadanas. En medio de este escenario estamos convocados, doctor Espinel, a una consulta popular el próximo mes de febrero, y en una de sus interrogantes se plantea precisamente la reducción del número de asambleístas. Con esta falta de sintonía que tiene la Asamblea con las necesidades de los ciudadanos, esta falta de sintonía puede abonar a que la gente opte por votar sí en esta pregunta en la consulta popular. Creería que sí, y si es que, y esta es una opinión personal, no es institucional, creo yo que sería un craso error. Desafortunadamente, la imagen de la Asamblea Nacional es mala. Esto no sucede solo en Ecuador, existe prácticamente en todos los países del mundo. Los parlamentos no logran conectar con los ciudadanos y una disminución en el número de representantes no nos va a asegurar una mayor calidad del trabajo legislativo. El pasar de 137 legisladores a 100 legisladores implica incluso un ahorro de no más de 8 millones de dólares al año. Y eso no es sustancial en relación a la representación amplia que debe existir de los ecuatorianos en el Parlamento. Y pongamos un ejemplo. Si es que actualmente la provincia, por ejemplo, de Tungurahua, la provincia de Bolívar, tiene 2 o 3 legisladores, tras esta reforma tal vez podrían tener solo un representante. Y yo no creo que provincias diversas, como son las provincias de Tungurahua y la provincia de Bolívar, puedan ser plenamente representadas solo con un legislador. Y lo mismo sucedería en provincias como las de nuestra Amazonía. Entonces, yo creo que una respuesta favorable que podría darse a esta pregunta difícilmente nos va a ayudar a llegar a tener mayor calidad en la representación legislativa. Es decir, el mejorar la calidad de la representación legislativa no pasa por reducir el número de asambleístas, como se propone en la consulta popular. Yo no lo veo de esa manera. No creo que vamos a tener procesos legislativos más eficientes o más transparentes si el número de legisladores se disminuye. Yo no creo que vayamos a tener mejores procesos de democracia directa dentro de los partidos políticos si el número de legisladores se disminuye. Yo, por el contrario, creo que al reducirse, llamémoslo así, las porciones del pastel, va a existir una mayor cantidad de pugnas dentro de las organizaciones políticas para tratar de obtener este pedazo de pastel, y ahí es donde se abren ventanas a la corrupción. Ahí es donde se abren ventanas a el clientelismo dentro de las organizaciones políticas para tratar de lograr una candidatura. Yo creo que la mejora del trabajo legislativo pasa por procesos de reforma institucional profundos en los que, por ejemplo, en lugar de poner atención al número de legisladores, pongamos atención al trabajo de los asesores. Pongamos atención a si es que los asesores de los asambleístas están siendo escogidos a través de procesos adecuados de méritos y oposición, o únicamente se están entregando esos puestos a personas que tal vez aportaron en la campaña a manera de devolución del favor político. Yo creo que la mejora del trabajo legislativo radica, por ejemplo, en tener una verdadera carrera legislativa para que los funcionarios que estén trabajando en la institución sean precisamente ciudadanos que atravesaron procesos de selección, evaluación y posible destitución objetivos y transparentes. Creo que este tipo de acciones nos ayudarían a mejorar la calidad legislativa, no únicamente la reducción del número de legisladores. Doctora Espinel, en estos días que se ha visto o se ha visibilizado más la confrontación entre la Asamblea y el Poder Judicial o uno de los jueces que integran la función judicial, se ha puesto en escena la necesidad de reformar la ley de garantías jurisdiccionales para aclarar cuándo es válida o no es válida una acción de protección o una medida cautelar que pueda afectar la decisión de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que es oportuno ahora ir con un proyecto de reformas en este sentido para evitar esta injerencia de otras funciones en la Asamblea Nacional? Yo creo que es completamente pertinente. Creo yo que cualquier reforma que trate de apuntar a otorgar mayor independencia de funciones dentro de nuestro Estado, ya sea la función judicial, la legislativa, la ejecutiva, la electoral y la de transparencia, es algo positivo para el país, siempre y cuando estos proyectos de reforma se ajusten a estándares internacionales y no se alejen de aquello que está estipulado en la Constitución. Asimismo, yo creo que estas reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales no solo va a ayudar, esta posible reforma, no solo podría ayudar a garantizar esta independencia, sino también al uso abusivo
de, por ejemplo, acciones de protección, acciones de habeas corpus, que ponen en duda si es que el Estado ecuatoriano realmente quiere combatir a la corrupción o enfrentar el delito, ¿no? Hemos visto cómo en los últimos meses han utilizado sobre todo este tipo de garantías jurisdiccionales para dejar en libertad o en pseudo libertad a personas que han sido sancionadas por la comisión de delitos. Para finalizar, doctor Espinel, ¿cómo se vislumbra el panorama en el ámbito legislativo de acuerdo a su criterio y a los datos que ustedes poseen en este seguimiento que hacen para el 2023? ¿Continuará una asamblea polarizada? ¿Continuará una asamblea estancada o una asamblea que aprueba leyes de manera coyuntural sin cumplir con sus planificación? ¿Cómo mira usted el panorama legislativo para el 2023? Creo que van a haber dos puntos decidores, tres de hecho, al respecto del trabajo legislativo. El primero son las elecciones de gobiernos locales de febrero del año 2023. Estas elecciones también tienen influencia dentro del legislativo, pues a la larga estos movimientos de fichas en las organizaciones políticas pueden hacer que también se muevan las fichas en el Parlamento de cara a las elecciones de autoridades en mayo de 2023, que es este segundo punto. El tercer punto que va a influir en la agenda legislativa es que ya a partir de finales del año 2023 ya estamos nuevamente en la carrera presidencial. Ya se estarán lanzando las fichas al respecto de quienes van a buscar la presidencia y la vicepresidencia de la República, así como también se estarán lanzando las fichas de qué asambleístas buscarán la reelección. Y ahí es cuando los poderes legislativos se comienzan a convertir en unas imprentas de aprobación de leyes. Aprueban una ley tras otra con la finalidad de mostrar trabajo legislativo. Así que no creo que el trabajo se encuentre entrampado o vaya a estar entrampado en los siguientes 2 años. Lo que habrá que ver es si es que esta aprobación de leyes nos garantiza calidad en las leyes, que no suceda lo que sucedió a finales del periodo legislativo 2017-2021, en el cual varias leyes aprobadas por la Asamblea Nacional fueron cuestionadas por la Corte Constitucional, y pues también esperemos que estas leyes nuevamente vuelvan a sintonizar con los intereses de la ciudadanía. Esperemos que la Asamblea Nacional en los siguientes 2 años pues se caracterice por ser una asamblea que, además de sintonizar con esos intereses, cumple con su propia ley, cumple con los plazos, así como también genera procesos de fiscalización oportunos, pero sobre todo es una Asamblea Nacional que transparente la información sobre su trabajo. Mientras nosotros sigamos teniendo una Asamblea Nacional opaca, difícilmente los ciudadanos podremos calificar como positiva la gestión del Parlamento. Y en este 2022 la gestión de la Asamblea ha sido opaca, porque usted da a entender eso, ¿no? Que no hay suficiente transparencia. ¿No se ha cumplido con el tema de la transparencia tampoco en este 2022 y bajo la gestión del doctor Saquicela? Así es, como nosotros hemos elaborado el reporte que le hicimos llegar a Licenia, se señala precisamente que, por ejemplo, apenas el 30% de los asambleístas transparentan la información de sus agendas semanales de reuniones, que apenas el 50% de los asambleístas transparentan las declaraciones de conflictos de intereses que presentaron al inicio de la gestión. Y aquí yo creo que hay que separar esto, y es interesante, Licenia. Cómo existe alta transparencia institucional, no completa, pero sí es alta, cómo la Asamblea Nacional entrega información, por ejemplo, sobre las leyes que ha aprobado, cuál es el orden del día de las reuniones de la Asamblea Nacional, cuáles son los proyectos de ley que se encuentran en discusiones dentro de las comisiones, pero no se transparenta, por ejemplo, la información individual del trabajo de los asambleístas, información que tiene que ser transparentada por cada uno de los despachos, así como también el ente más opaco de la Asamblea Nacional es el Consejo de Administración Legislativa. ¿Cómo es posible que los ciudadanos no podamos conocer cuál es el orden del día del Consejo de Administración Legislativa, el contenido de las resoluciones que adopta, las actas de votaciones precisamente de estas votaciones realizadas dentro del Consejo de Administración Legislativa, y también no podemos conocer información referente a los expedientes completos de los juicios políticos o algo tan sencillo como las actas de constatación de quórum de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional? Esta información, al no ser conocida por la ciudadanía, pues ahonda todavía aún más en la desconfianza que tenemos los ecuatorianos sobre la gestión del Parlamento. Y sobre el tema temas económicos, por ejemplo, la entrega de viáticos, todo esto que involucra la gestión como tal, pero en la emanación de recursos, ¿tampoco hay transparencia o allí sí están con las cuentas del día? Esa información se transparenta desde el año 2004 debido a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se lo hace de forma
mensual dentro de la página web, no solo de la Asamblea Nacional, sino también de otras instituciones públicas. Esta información existe y tal vez ahora lo que esperamos es que hay que recordar que la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de transparencia que ahora está en manos del Ejecutivo para saber si va a ser vetada o no va a ser vetada, y más bien creo que es positivo que en el caso de entrar en vigencia esta ley, la Asamblea Nacional ya no solo transparentará el uso de nuestros recursos públicos, sino que se incorporarán nuevos estándares de transparencia que faciliten el acceso a la información de este tipo por parte de los ciudadanos. Finalmente, doctor Espinel, en el tema de la confrontación con el Ejecutivo, ¿esto cree usted puede cambiar por los proyectos de ley que se avecinan, que han sido algunos ya anunciados por el Ejecutivo, que se enviarán a la Asamblea Nacional? ¿Esta confrontación puede ser superada, puede incrementarse o puede profundizarse? Es lo que comentaba hace un instante, más bien es interesante como, por ejemplo, proyectos de ley como el referente al involucramiento de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna han calado positivamente dentro del legislativo. Organizaciones políticas como UNES han manifestado, de hecho, estar de acuerdo en que se presente este proyecto de ley e incluso ya han adelantado su posible aprobación. Habrá que ver si es que los siguientes proyectos de ley que envíe el Ejecutivo o que trate el Legislativo responden a estos intereses nacionales y no a intereses particulares para poder lograr estas sinergias que nos benefician a todos. Tradicionalmente la Asamblea Nacional, como usted lo señalaba, ha tenido una mala reputación, se puede decir malas cifras. ¿Por qué tradicionalmente ocurre esto? ¿Por qué no puede la Asamblea Nacional o Congreso o el Parlamento tener mejor calificación y tener más aceptación de los ciudadanos? Bueno, existen dos aspectos fundamentales. La desconexión con los intereses ciudadanos, que es lo que ya acabamos de mencionar, y la otra es que los ciudadanos desafortunadamente no vemos al Parlamento como una institución que está integrado por 137 asambleístas, que los 137 tienen gestiones individuales que son completamente distintos, y esto es como una caja de manzanas. Si es que tenemos una manzana que está podrida, desafortunadamente va a terminar afectando al resto. Y si es que vemos asambleístas que están involucrados en posibles casos de corrupción, si vemos asambleístas que no están cumpliendo adecuadamente su trabajo, desafortunadamente los ciudadanos les metemos a todos en un mismo cajón, un mismo costal, y eso es un error. Por eso es que nosotros del Observatorio Legislativo tratamos de entregar a la ciudadanía información de la gestión individual de cada legislador. Que el ciudadano pueda acceder a la página web del Observatorio Legislativo, busque el nombre de su asambleísta, de su representante, y pueda ver si ha presentado o no ha presentado proyectos de ley, si está presentando solicitudes de información, o si está asistiendo o no a las votaciones dentro del Parlamento. Y que de esta forma el ciudadano pueda evaluar individualmente a sus representantes para que él decida si es que está cumpliendo o no con el mandato otorgado en las urnas. Yo creo que es necesario que la Asamblea Nacional haga mayores esfuerzos para transparentar la gestión individual de los legisladores, pero que también emprenda campañas de comunicación y sensibilización a la ciudadanía al respecto de cuál es la importancia de la función legislativa dentro del Estado de Derecho, así como también que se trate de iniciar pues procesos de sensibilización a la ciudadanía para tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos en su gestión. Y en materia de fiscalización, la Asamblea Nacional, ¿cómo la califica? ¿Positiva, negativa? ¿Pasó el año? ¿Nos quedó debiendo? La Asamblea Nacional durante el último periodo legislativo ha presentado un total de 18 procesos de juicios políticos. De estos 18 procesos de juicios políticos, 5 pudieron ser tratados por el Pleno de la Asamblea Nacional. 4 culminaron con censura y destitución y 1 apenas con la censura porque la autoridad ya no se encontraba en funciones. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo al respecto de esto, Licenio? Es que desafortunadamente la Asamblea Nacional no puede ejecutar procesos de fiscalización de forma simultánea. Y eso hace que llegue tarde a el enjuiciamiento político de las autoridades. Y pongamos el último caso, el juicio político en contra de la ex ministra de Salud, Verónica Garzón. Ella ya renunció en julio de este año. Ella ya no se encuentra en funciones. Y la Asamblea Nacional recién está tratando su proceso de juicio político. Lo mismo sucede con el exministro Patricio Carrillo, ministro enjuiciado por las protestas de junio del año 2022 y que ya no se encuentra en funciones. Entonces la Asamblea Nacional, desafortunadamente, por esta imposibilidad de tratar juicios de forma simultánea,
pierde la oportunidad política de poder tomar una decisión a tiempo y que los ciudadanos de esta forma pues se sientan representados por los ejercicios de fiscalización que puede hacer el Parlamento.